El desfiladero del diablo. La vida de un inmigrante está tejida con hilos de coraje y despedidas. Para muchos, como yo, Eduardo, dejar atrás la tierra natal es una decisión cargada de nostalgia y una dosis sobria de realidad. Abandonar Venezuela fue una elección dictada no por el deseo, sino por la necesidad, buscando seguridad y oportunidades que se habían evaporado en el aire caliente de mi ciudad natal, Caracas. Aterrizar en Marruecos fue como comenzar en otro mundo. Aquí, cada amanecer trae consigo el desafío de nuevas costumbres, un nuevo idioma y la constante lucha por establecerme en un país que me era ajeno en casi todos los sentidos. Los primeros años fueron una mezcla de trabajos ocasionales y el aprendizaje del árabe y el francés, siempre con el sonido de la música de mi hogar resonando en mis oídos, un dulce pero doloroso recordatorio de lo que había dejado atrás. Con el tiempo, me hice camino en el único oficio que parecía ofrecerme la libertad que anhelaba, ser trailero. En la carretera, las distancias entre mi pasado y mi presente parecían acortarse. Con cada entrega, con cada nuevo destino, recuperaba un sentido de propósito y autonomía, pero incluso en la vastedad de la carretera nunca pude escapar completamente de las raíces que tiraban de mí hacia el suelo que una vez caminé. Nunca en mis más agitados pensamientos imaginé que un viaje cotidiano, cruzando de un extremo a otro de Marruecos, se transformaría en la entrada más escalofriante y perturbadora de mi diario personal. Llevo más de una década dedicándome al oficio de trailero, recorriendo incansablemente carreteras, conociendo una multitud de paisajes y enfrentándome a incontables desafíos. Sin embargo, a pesar de mi experiencia y de haber navegado por situaciones complicadas en el pasado, debo confesar que nada, absolutamente nada en mis largos años tras el volante, me había preparado para el terror y las pruebas sobrenaturales que me esperaban en aquel lugar maldito, conocido como el desfiladero del diablo. Era un nombre que había escuchado murmurar entre otros conductores, con una mezcla de respeto y miedo, pero nunca lo había tomado en serio hasta que mis propios ojos vieron y mi cuerpo sintió el frío abrazo de sus sombras. Era un día aparentemente normal, cuando recibí el encargo de llevar un cargamento desde Casablanca hasta un pequeño pueblo en las montañas del Atlas. La ruta más rápida atravesaba un área que los locales llamaban el desfiladero del diablo, un lugar que, según las historias, estaba maldito por antiguas leyendas y tragedias no contadas. Al principio no le di mucha importancia a las advertencias. Después de todo, había conducido por sitios supuestamente embrujados sin más problemas que los fabricados por mi propia imaginación. Pero conforme me acercaba al desfiladero, el ambiente comenzó a cambiar. El cielo se tornó de un gris plomizo y un viento helado comenzó a soplar, como si el propio clima quisiera advertirme de no seguir adelante. Al entrar al desfiladero, lo primero que noté fue el silencio, un silencio profundo, casi palpable, que parecía absorber hasta el mínimo sonido. Las formaciones rocosas a ambos lados de la carretera se erguían como gigantes petrificados, y mientras avanzaba, no podía sacudirme la sensación de que me observaban con una intensidad malévola. No había recorrido ni la mitad del desfiladero cuando ocurrió algo inexplicable, algo que desafió toda lógica y razón. A mi alrededor, las inmensas rocas, que hasta entonces parecían eternas y estáticas, comenzaron a moverse de manera ligera. Inicialmente atribuí este fenómeno a un truco de mi mente, quizás un espejismo provocado por el cansancio acumulado de horas de conducción y la inquietante soledad que reinaba en aquel camino aislado. Sin embargo, mi escepticismo se desvaneció rápidamente cuando presencié cómo una enorme roca, que había estado firmemente anclada en la ladera de la montaña, comenzó a rodar lentamente hacia la carretera con un estruendo sordo y ominoso, bloqueando mi paso por completo. En ese momento sentí mucha inquietud y la realidad de mi situación se hizo palpable.
Estaba presenciando algo totalmente anormal y potencialmente peligroso. Mi corazón latía con fuerza, mientras observaba cómo el paisaje que me rodeaba cobraba una vida extraña y desconcertante. Era evidente que las fuerzas en juego en el desfiladero del diablo eran de una naturaleza que nunca antes había enfrentado. Detuve el camión con un tirón firme del freno, mientras mi corazón palpitaba descontroladamente en mi pecho. A medida que el vehículo se detenía, el hablar de las advertencias de los locales se repetía con insistencia en mi mente, recordándome las inquietantes sugerencias de que evitara este lugar a toda costa. A pesar de la ansiedad creciente, decidí que debía salir del camión para evaluar personalmente la situación y explorar cualquier posibilidad de despejar la ruta. Al abrir la puerta del vehículo, un viento frío me golpeó el rostro, llevando consigo un silencio anormal que parecía cubrir el desfiladero como un manto. Fue en ese preciso instante, mientras mis pies tocaban el suelo pedregoso y mis ojos escudriñaban las sombrías formaciones rocosas, cuando las escuché por primera vez. Las voces no eran estruendosas ni llenas de eco, pero eran inequívocamente claras, cargadas de una urgencia que me hizo estremecer. Sus tonos temblorosos se entrelazaban con el viento, murmurando con una intensidad que no admitía ignorancia. «Vuelve», decían con un sonido penetrante. «No perteneces a este lugar». Cada palabra parecía arrastrarse sobre mi piel, dejando una huella de temor helado que me instaba a reconsiderar cada paso que había dado hacia ese desfiladero maldito. El miedo comenzó a apoderarse de mí de manera abrumadora, envolviéndome con una intensidad que hacía difícil incluso mantenerme de pie. Sin embargo, en lo más profundo de mi ser, sabía que retroceder no era una opción viable. Tenía un compromiso profesional que cumplir, y mi ética laboral me impulsaba a enfrentar lo desconocido, a pesar del terror que me consumía. Con un esfuerzo considerable, me armé de valor y comencé a mover algunas de las piedras más pequeñas que obstaculizaban el camino. Mis manos temblaban y mi respiración se hacía cada vez más pesada a medida que trabajaba para abrir un paso lo suficientemente ancho para que el camión pudiera avanzar. Cuando finalmente regresé al camión, agotado pero determinado, noté que las voces que había escuchado antes no solo persistían, sino que se habían intensificado. Era como si un coro de almas desesperadas y angustiadas se hubiera formado alrededor mío, aumentando su volumen hasta convertirse en un grito ensordecedor. «¡Detente!», clamaban con una fuerza que parecía sacudir el aire mismo. Cada palabra se escuchaba con una desesperación palpable, como si intentaran comunicar una advertencia de peligros inminentes que yo, en mi obstinación, estaba ignorando. El sonido de sus voces se mezclaba con el viento, creando una sinfonía de advertencias que hacía eco en el desfiladero, cada nota impregnada de un miedo que intentaba disuadirme de continuar mi viaje. A pesar de todo, puse en marcha el motor, decidido a enfrentar lo que fuera que me esperaba en la oscuridad del desfiladero del diablo. Decidido a dejar atrás las advertencias y las voces que clamaban por mi retirada, coloqué mis manos firmemente en el volante y presioné el acelerador con determinación. El camión, pesado y robusto, avanzó con dificultad por el estrecho sendero que había logrado despejar entre las enormes piedras. A cada metro que el vehículo se adentraba más en el desfiladero, las imponentes formaciones rocosas a ambos lados de la carretera parecían moverse sutilmente, estrechándose como si quisieran fusionarse y atraparme en una prisión de piedra. Esta sensación era aterradora, dándome la impresión de que las rocas tenían voluntad propia y estaban decididas a detener mi paso. Mientras tanto, el viento en el desfiladero se volvía cada vez más violento, azotando mi camión con ráfagas que hacían vibrar los espejos y chillar las juntas del vehículo.
Con cada ráfaga, un coro de voces llenas de angustia se intensificaba, como si el viento mismo estuviera cargado con el dolor y el sufrimiento de almas perdidas en ese lugar maldito. Estas voces se entremezclaban con el rugido del motor y el crujir de las rocas, creando una atmósfera casi sobrenatural que hacía aún más difícil concentrarme en la tarea de conducir. A pesar del miedo que me invadía y de las condiciones adversas, mi voluntad se mantuvo firme. Sabía que debía seguir adelante, enfrentando lo desconocido que aguardaba en cada curva del camino, luchando contra la creciente sensación de claustrofobia provocada por las paredes de roca que parecían cerrarse sobre mí. La lucha entre el instinto de supervivencia y la necesidad de cumplir con mi deber era palpable en el aire frío y tempestuoso del desfiladero. Finalmente, justo cuando mi resistencia estaba a punto de ceder bajo el peso abrumador del miedo y la tensión, el desfiladero comenzó a mostrar signos de apertura. Poco a poco, las imponentes paredes de roca que parecían a punto de cerrarse sobre mí se replegaron, dejando espacio para un paisaje más abierto y menos amenazante. El cielo, que hasta ese momento había estado cubierto por nubes grises y ominosas, se despejó de repente, revelando un azul brillante y tranquilizador que contrastaba fuertemente con la oscuridad anterior. Asimismo, el viento, que había soplado con una ferocidad que hacía temblar cada parte de mi camión, cesó de golpe como si alguna fuerza invisible hubiera apagado su furia. El cambio fue tan abrupto y completo que por un momento me quedé sin aliento, asombrado por la tranquilidad que ahora envolvía todo a mi alrededor. Al mirar hacia atrás a través del espejo retrovisor, pude ver cómo las rocas que antes habían obstruido mi camino y amenazado con atraparme en una tumba de piedra, ahora volvían lentamente a su lugar original. Era como si estas enormes formaciones rocosas tuvieran vida propia y, habiendo evaluado y probado mi determinación, decidieran retroceder y permitirme pasar. La escena era tan surrealista que por un instante dudé de mi propia percepción, preguntándome si todo lo que había experimentado no había sido más que una ilusión creada por el aislamiento y el estrés del viaje. Pero la realidad del camino por delante, ahora claro y sin obstáculos, me devolvió al presente. A pesar de la calma recién encontrada, una sensación de vigilancia y cautela permaneció conmigo. No podía sacudirme completamente la impresión de que los elementos del desfiladero, tanto naturales como sobrenaturales, habían decidido, al menos por ahora, dejarme continuar mi viaje. El resto del viaje transcurrió sin incidentes, una normalidad que contrastaba fuertemente con el terror visceral que había experimentado en el desfiladero del diablo. Aunque las rutas posteriores y las entregas se desarrollaron con la rutina habitual, la sombra del miedo que se había anidado en mi corazón durante aquellos momentos de incertidumbre nunca se disipó completamente. Continuó siendo trailero, recorriendo con mi camión las vastas y variadas carreteras de Marruecos, enfrentándome a desafíos diarios que antes habría considerado triviales en comparación. Sin embargo, hay un lugar al que nunca he vuelto, un tramo de carretera marcado por el terror y el misterio que decidí nunca más cruzar, el desfiladero del diablo. Algunas noches, particularmente aquellas en las que el viento arremete con fuerza contra las ventanas de mi modesta casa, sus ruidos y silbidos se transforman en mi imaginación. En esos momentos, me parece escuchar nuevamente aquellas voces etéreas y suplicantes que una vez me advirtieron en el desfiladero. Resuenan en mi mente, un sonido persistente que me recuerda que hay rincones en este mundo que desafían la lógica humana, lugares envueltos en misterios que ni la ciencia ni la razón pueden explicar. Estas voces, ya sean producto de mi mente o manifestaciones de algo genuinamente inexplicable, me sirven de constante recordatorio de mi frágil existencia y la presencia de fenómenos que están más allá del alcance de nuestra comprensión y control. Así,
Mientras continúo con mi vida y mi carrera, el recuerdo de aquel día en el desfiladero del diablo permanece conmigo, una marca indeleble en mi memoria que influye en cada decisión que tomo en la carretera. Me ha hecho más cauteloso, más consciente de las señales que el mundo a mi alrededor podría estar tratando de enviarme. En última instancia, ese evento transformador no solo ha cambiado la manera en que veo mi profesión, sino también cómo percibo el mundo. Un lugar vasto, misterioso y en ocasiones profundamente aterrador. Desde aquel inquietante encuentro en el desfiladero del diablo, mi perspectiva sobre muchos aspectos de la vida, especialmente sobre el respeto por las creencias y advertencias locales, se ha profundizado significativamente. Ahora, cuando me encuentro con jóvenes conductores llenos de entusiasmo y ansiosos por explorar cada rincón de las carreteras marroquíes, siempre les comparto con seriedad y un tono de advertencia sobre ese particular tramo de ruta. Les digo que no todos los caminos están destinados a ser recorridos y que a veces las leyendas y las advertencias que parecen meras supersticiones pueden tener un fondo de verdad que es mejor no ignorar. Cuando estos jóvenes me preguntan, con esa mezcla de curiosidad y escepticismo sobre el desfiladero del diablo, les aconsejo que respeten profundamente las advertencias de los locales. Les explico que en ciertas culturas las advertencias no son solo palabras, son lecciones aprendidas a través de experiencias duras y a menudo trágicas. Les cuento que, si alguna vez se encuentran en ese estrecho paso entre las imponentes montañas del Atlas, deberían estar muy atentos y receptivos a cualquier señal o anomalía. Les sugiero que escuchen las voces, si es que llegan a oírlas como yo lo hice, en ese lugar donde el viento y las rocas cuentan historias más antiguas que las carreteras que las atraviesan. Es prudente prestar atención a esos susurros del pasado. A diferencia de mí, que decidí ignorarlas hasta casi enfrentar consecuencias potencialmente fatales, quizás a ellos les convendría prestar oídos y, si las circunstancias lo ameritan, dar la vuelta y buscar una ruta alternativa. Porque en el fondo no hay entrega ni destino que valga la pena si el viaje pone en riesgo lo irreemplazable, la vida misma. Mi nombre es Omil, y esta es la crónica de una noche que, a pesar de mi ferviente deseo por olvidarla, me acecha sin descanso, marcando cada uno de mis días y noches con su recuerdo imborrable. Antes de ese inolvidable y oscuro episodio, yo era apenas un joven latino lleno de sueños y ambiciones. Seducido por la promesa de fortunas rápidas y fáciles, me lancé con imprudente entusiasmo al vibrante mundo del juego, dejándome llevar por el vertiginoso ritmo de las cartas y las fichas. Sin embargo, esa excitante ilusión se desvaneció tan rápido como apareció. Pronto, toda mi fortuna se había evaporado, desapareciendo en las voraces mesas de un casino sin rostro ni piedad. Me encontré entonces sin un solo centavo en el bolsillo y abrumado por una montaña de deudas que parecían insuperables. Desesperado y sin otras opciones a la vista, me vi obligado a aceptar una oferta de trabajo que, aunque poco convencional, prometía ser lo suficientemente lucrativa como para ayudarme a superar mi precaria situación financiera. El trabajo requería que me trasladara lejos de mi hogar, a un ambiente completamente desconocido y desafiante. Las vastas y solitarias carreteras de África. Este nuevo empleo consistía en transportar diversas mercancías entre poblados remotos, a través de rutas que se extendían como venas por el vasto y misterioso corazón del continente africano. Era un territorio enigmático y a menudo intimidante, donde las leyendas y las realidades se entrelazan de manera inextricable, creando un escenario que nunca imaginé que llegaría a ser parte de mi vida. Asumí esta tarea con una mezcla de resignación y esperanza, sin saber que estaba a punto de enfrentarme a experiencias que desafiarían mi percepción de la realidad y pondrían a prueba mi valor y cordura de maneras que nunca antes había considerado posibles. Mi trabajo era simple en descripción, pero desafiante en ejecución.
Debía transportar mercancías entre poblados dispersos a lo largo de extensas y a menudo desoladas carreteras africanas. Fue en una de estas rutas, específicamente una que conectaba Tanzania con Mozambique, donde mi vida cambió para siempre. Aquella noche la atmósfera se sentía cargada, como si el aire estuviera saturado de electricidad antes de una tormenta. Las estrellas estaban ocultas detrás de un manto de nubes oscuras, y la única iluminación provenía de los faros de mi camión, que penetraban la oscuridad como dos orbes amarillentos en un mundo de sombras. Todo comenzó a unas pocas horas de haber iniciado el viaje, mientras la noche se hacía más oscura. La radio, que solía ser con lo cual entretenía esas largas horas de soledad y casación, inesperadamente comenzó a fallar. Lo que antes eran músicas claras e informativos, se transformaron en una serie de sonidos distorsionados. Después de varios intentos fallidos por recuperar alguna señal que me devolviera mi entretenimiento auditivo, me rendí y apagué el aparato completamente. En el momento en que la radio se silenció, se instauró un silencio espeso y profundo, como si el vacío de sonido absorbiera todo lo que pudiera haber quedado del mundo exterior. La única ruptura de esta calma inquietante provenía del constante ronroneo del motor del camión, que resonaba con un tono casi hipnótico, y del esporádico crujido de las ramas secas y hojarasca que se quebraban bajo el peso implacable de las ruedas de mi vehículo. Cada crujido sonaba exageradamente alto en la quietud, y la repetición de estos sonidos creaba un ritmo casi ceremonial, marcando cada kilómetro que me adentraba más en la oscuridad. De repente, en medio de la tranquila oscuridad que había adoptado como mi realidad momentánea, una imagen inesperada irrumpió en la estrecha franja de luz proyectada por los faros del camión. Reaccioné instintivamente, presionando el freno con tanta fuerza que el vehículo se sacudió violentamente, chirriando sobre el asfalto rugoso. Mientras mi corazón golpeaba mi pecho con fuerza desmedida, una figura empezó a tomar forma en la luz que rompía la noche. Ante mí, bajo el foco de luz de los faros, se reveló la figura de una anciana. Su aspecto era desaliñado y llevaba ropas desgastadas por el tiempo y el clima, telas que parecían haber sido tejidas con hilos de desventuras pasadas. Su piel, profundamente curtida por el sol implacable de la región, contaba historias de años vividos bajo el ardiente cielo africano. Pero lo que verdaderamente me dejó helado, más allá de su inesperada aparición, eran sus ojos, completamente blancos, desprovistos de cualquier signo de pupila o iris, como si estuvieran cegados por una luz perpetua o borrados por el desgaste de ver demasiado a lo largo de los años. Permanecí inmóvil por unos instantes, mi mente tambaleándose entre la incredulidad y el pánico sutil que comenzaba a tejerse en lo profundo de mi ser. Atrapado en una mezcla de curiosidad y temor, lentamente extendí mi mano hacia la manivela de la ventanilla, bajándola con una cautela que parecía resonar con el crujir del mecanismo antiguo. La brisa fresca de la noche africana invadió la cabina. Dirigiéndome a la figura enigmática que aún permanecía inmóvil frente a mi camión, mi voz vaciló al preguntarle si necesitaba ayuda. No hubo movimiento visible en su rostro, ninguna señal de que ella preparaba una respuesta. Sin embargo, a pesar de la ausencia de movimiento en sus labios, una voz se materializó en mi mente. Era una voz grave, reminiscente al sonido del viento, moviendo hojas secas a través de un bosque otoñal. Esta voz, casi etérea pero inconfundiblemente clara, me advirtió con un tono urgente sobre un peligro que estaba adelante en la carretera, un peligro que debía evitar a toda costa. Antes de que pudiera procesar completamente sus palabras o incluso formular una respuesta, la anciana desapareció de mi vista tan repentinamente como había aparecido. Fue como si se hubiera disuelto en el aire mismo, dejando atrás solo el eco de su advertencia en mi mente y una sensación palpable de desasosiego.
La repentina desaparición añadió un nivel más profundo de misterio y temor a la experiencia, haciéndome cuestionar si lo que había encontrado era un ser de este mundo o algo que pertenecía más a los confines de lo sobrenatural. A pesar del miedo visceral que me invadía, una parte de mí sabía que no tenía más opción que seguir adelante. Con cada kilómetro que mi camión devoraba sobre el asfalto oscuro y solitario, una profunda sensación de desasosiego se intensificaba dentro de mí, como una sombra oscura que se extendía y crecía con la distancia. Mi respiración se tornaba más pesada y mi corazón latía con una fuerza que resonaba casi dolorosamente contra mi pecho. A medida que avanzaba, comenzaba a notar fenómenos aún más extraños y perturbadores. Los animales salvajes, que bajo circunstancias normales habrían ignorado la presencia de un vehículo grande y ruidoso, parecían ahora tomar un interés inusual en mi presencia. Grupos de ojos brillantes me observaban desde la oscuridad, algunos emergiendo brevemente a la luz de los faros para luego desvanecerse nuevamente en la oscuridad. Sus miradas no eran de simple curiosidad, sino intensas y acusadoras, como si de alguna manera me responsabilizaran por una transgresión desconocida. La verdadera prueba de mi valor y resistencia mental llegó cuando alcancé un tramo especialmente desolado y remoto de la carretera. Este lugar parecía olvidado por el tiempo, un segmento donde la civilización parecía haberse retraído, dejando atrás solo el silencio y el aislamiento. Fue aquí, en este paraje solitario, donde el motor de mi camión comenzó a mostrar signos de falla. El rugido constante del motor se transformó en un toser irregular, y sentí cómo la potencia disminuía alarmantemente. Con el corazón latiendo frenéticamente en mi pecho y una sensación de pánico bordeando los límites de mi razón, no tuve más remedio que detener el camión al borde de la carretera. Bajé del vehículo, la linterna en mano, y abrí el capó para investigar la causa de la falla. Mientras examinaba el motor, buscando algún signo obvio de problema, el silencio de la noche fue abruptamente roto. Primero fue apenas perceptible. Risas distantes que parecían flotar en el viento, como ecos de alegría provenientes de otro mundo. Estas risas fueron rápidamente reemplazadas por gritos ahogados, sonidos de sufrimiento y terror que me helaron la sangre. El contraste entre las risas y los gritos creó una atmósfera de pesadilla que me hizo cuestionar mi propia cordura. ¿Era posible que estos sonidos fueran meras ilusiones provocadas por el estrés y el miedo? Entonces, el sonido más perturbador de todos comenzó a manifestarse. Algo grande y pesado se arrastraba hacia mí desde la oscuridad que rodeaba la carretera. El sonido era grave y arrítmico, como si una criatura de gran tamaño se moviera con dificultad a través de la maleza seca y los pequeños arbustos que bordeaban el camino. Cada nuevo arrastre se escuchaba con una amenaza tangible, enviando oleadas de terror a través de mi cuerpo. Mi mente luchaba entre la urgencia de huir y la necesidad de permanecer cerca del camión. Mi única posible escapatoria corría hacia el camión, encerrándome dentro. Lo que vi a través del parabrisas alimentó mis pesadillas desde entonces. Criaturas retorcidas, con cuerpos desfigurados y movimientos espasmódicos, se acercaban. Sus ojos, inyectados en sangre, se fijaron en mí y sus bocas, llenas de dientes afilados, se abrieron en un intento de grito mudo. Con un esfuerzo desesperado, logré encender el camión de un arranque, a pesar del temor paralizante que amenazaba con consumir cada fibra de mi ser. El motor cobró vida con un rugido que nunca antes me había parecido tan reconfortante. Ignorando el miedo que me atenazaba y el frío que parecía perforar hasta los huesos, deseando congelar no solo mi cuerpo, sino también mi alma, puse el vehículo en marcha. Aceleré bruscamente, las ruedas arrojando pequeñas piedras y polvo detrás de mí. No me atreví a mirar atrás, temiendo que la vista de lo que me perseguía pudiera hacerme perder el control o paralizarme por completo. Mientras el camión ganaba velocidad, pude sentir cómo algo o algunas cosas golpeaban la parte trasera y los costados del vehículo.
Eran golpes sordos y pesados, como si criaturas de considerable tamaño intentaran alcanzarme o detener mi huida. Cada golpe se escuchaba con un eco amenazante dentro de la cabina, mezclándose con el sonido del motor y el viento que silbaba a través de las rendijas. Finalmente, tras horas que se sintieron eternas, envueltas en una noche que parecía no querer ceder, el amanecer comenzó a romper la abrumadora oscuridad. Un débil resplandor primero, luego un brillo creciente en el horizonte, anunciaba la llegada del sol, pintando el cielo de tonos cálidos de naranja y rosa que poco a poco iluminaban la vastedad del paisaje africano. Solo cuando los primeros rayos de luz solar comenzaron a cortar a través de la penumbra, disipando las sombras y la oscuridad que había dominado la tierra durante la noche, me atreví finalmente a reducir la velocidad y detener el camión. Exhausto y todavía sacudido por el terror de las horas anteriores, saqué las llaves del encendido y dejé que el silencio del amanecer reemplazara el ruido persistente del motor. Con manos temblorosas y la respiración aún entrecortada, giré para mirar hacia atrás a lo largo de la carretera que acababa de recorrer. La vista que se ofrecía ante mis ojos era de una calma inquietante. La carretera, que momentos antes parecía ser el escenario de una persecución implacable y sobrenatural, ahora estaba completamente vacía. No había señales de las criaturas que me habían aterrorizado durante la noche. No había rastros de su existencia más allá de los recuerdos vívidos que martillaban en mi mente. La tranquilidad del amanecer parecía burlarse de mis recuerdos nocturnos, presentando un paisaje que negaba cualquier indicio de los horrores que había enfrentado. Sin embargo, la tensión todavía palpable en mis músculos y el alivio abrumador al ver la luz del día me recordaban que lo que había experimentado no había sido una ilusión. Mientras el sol ascendía lentamente en el cielo, aportando calor y una sensación de renovación, permanecí sentado en el camión, intentando procesar los eventos de la noche. Sabía que el amanecer no borraba lo sucedido, pero ofrecía al menos un respiro y una promesa de que la vida continuaba a pesar de todo. Con el nuevo día comenzando, me sentía agradecido por haber sobrevivido a una noche que siempre recordaría como un encuentro demasiado cercano con lo inexplicable y aterrador. La primera vez que conduje un tráiler por las carreteras de Grecia fue por necesidad, no por elección. Había reemplazado a un compañero enfermo y necesitábamos urgentemente que un cargamento de aceitunas llegara desde una pequeña villa en el Peloponeso hasta Atenas. La ruta que tomaría esa noche se tejía a través de montañas y valles, donde la luz de la luna luchaba por penetrar la densa arboleda que bordeaba la carretera. El viaje comenzó al atardecer. El sol se deslizaba detrás de los montes, dejando tras de sí un cielo teñido de púrpura y naranja. Mientras las sombras se alargaban, yo me acomodé en la cabina de mi tráiler, listo para la larga noche que me esperaba. Las primeras horas transcurrieron sin incidentes, con la radio como mi única compañía, emitiendo canciones y noticias en un griego que aún me costaba entender completamente. Cuando el reloj marcó la medianoche, me encontraba en una parte particularmente solitaria de la carretera. La luna estaba oculta detrás de nubes espesas, y las únicas luces eran las de mis faros, que se abrían paso en la oscuridad. Fue entonces cuando vi a lo lejos, bajo el halo de mis luces, dos figuras que no deberían estar allí. Al acercarme, disminuí la velocidad. Eran dos siluetas, una niña y una mujer, de pie en el arcén de la carretera. La mujer sostenía a la niña de la mano. Ninguna de las dos parecía perturbada por el rugido del motor ni por el aislamiento del lugar. Reduje aún más la velocidad y me detuve a unos metros de ellas. ¿Necesitan ayuda?, pregunté, bajando la ventanilla. La mujer me miró y su mirada tenía una intensidad que me hizo estremecer.
Su rostro, iluminado por la tenue luz de mis faros, parecía pálido, casi translúcido. La niña miraba hacia el suelo. ¿Podrían llevarnos? Su voz era clara, pero había algo en su tono que me heló la sangre. Nuestro coche. Tuvimos un accidente. No había rastros de un vehículo cerca, ni señales de un accidente reciente. Pero la desolación del lugar y su aparente necesidad me hicieron dudar de mis instintos. «Suban», dije finalmente desbloqueando las puertas. La mujer asintió y, tomados de la mano, rodearon el tráiler para subir al lado del pasajero. Mientras se acomodaban, eché un vistazo por el retrovisor. No había nada detrás de nosotros. Nada excepto la carretera vacía y la oscuridad. Reanudé la marcha, intentando no pensar en la extrañeza de la situación. La mujer se sentó en silencio, mirando al frente, mientras la niña se recostaba en su regazo. «¿A dónde les llevo?», intenté sonar calmado. «Solo siga adelante», respondió la mujer sin mirarme. Continué conduciendo, concentrándome en la carretera. El silencio entre nosotros se hizo más pesado con cada kilómetro. No obstante, algo me impulsaba a mirar de vez en cuando a mis pasajeras por el espejo retrovisor. En una de esas miradas, la niña levantó la cabeza y nuestros ojos se encontraron. Sus ojos eran de un gris profundo, casi sin vida. Sentí un escalofrío recorrerme. La carretera comenzó a serpentear a través de un bosque espeso. La visibilidad era mínima y la tensión aumentaba dentro de mí. Decidí intentar una conversación. «¿Desde hace cuánto están esperando ayuda?». La mujer no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz parecía venir de muy lejos. «Desde hace mucho tiempo», dijo finalmente. Algo en su tono me hizo dudar. Decidí que en cuanto llegáramos al próximo pueblo, buscaría ayuda. No quería seguir con ellas a bordo más de lo necesario. Pasaron varios minutos en un silencio cada vez más incómodo. Pensaba en cómo deshacerme amablemente de ellas cuando, de repente, la mujer me tocó el hombro. Su toque fue gélido, como si toda vida hubiera sido drenada de su ser. Instintivamente me encogí, pero mantuve la mirada fija en la carretera. «Debes detenerte aquí», dijo ella, señalando un tramo de carretera rodeado de árboles antiguos cuyas ramas se entrelazaban sobre nosotros, formando un túnel natural oscuro y opresivo. «¿Aquí? ¿Están seguras? No parece haber nada alrededor». Mi voz temblaba, a pesar de mis esfuerzos por controlarla. «Sí, aquí. Por favor, detente ahora». Obedecí, aunque cada fibra de mi ser gritaba que arrancara y no mirara atrás. El tráiler se detuvo con un leve chirrido. La mujer abrió la puerta y con la niña aún de la mano comenzaron a descender. Antes de que cerraran la puerta, la mujer se volvió hacia mí, sus ojos penetrantes y serios. «Gracias por traernos de vuelta a casa». No supe qué responder. Cerraron la puerta y caminaron hacia la oscuridad del bosque. Esperé hasta que sus figuras se desvanecieron completamente de mi vista en el espejo retrovisor antes de permitirme respirar profundamente. Me sentía desconcertado y aterrado, pero sabía que tenía que seguir mi camino. Puse el tráiler en marcha y aceleré, intentando poner la mayor distancia posible entre ese lugar y yo. Sin embargo, mi mente no podía dejar de dar vueltas a la experiencia. A medida que avanzaba, decidí que necesitaba respuestas. Al llegar al próximo pueblo, detuve el tráiler cerca de una pequeña estación de policía. Necesitaba saber si lo que había experimentado era real o el producto de mi agotamiento. Entré en la estación, donde fui recibido por un oficial que me miró con cierta curiosidad. «Buenas noches, ¿en qué puedo ayudarle?». Le conté todo, desde las figuras en la carretera hasta el lugar exacto donde las dejé. El oficial me escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente. Cuando terminé, sus ojos no mostraron sorpresa, sino una especie de resignación triste. «No es la primera vez que escuchamos una historia como la suya», comenzó, sus palabras enviando un nuevo escalofrío por mi espina. «Hace años, en ese mismo tramo de carretera, una mujer y su hija tuvieron un accidente fatal.
Sus cuerpos fueron encontrados días después, pero dicen que sus espíritus nunca dejaron ese lugar. El aire se sentía pesado alrededor mío mientras el oficial hablaba. Algunos dicen que buscan regresar a su hogar, otros creen que intentan advertir a los conductores para prevenir más tragedias. Sea lo que sea, la mayoría de la gente evita esa carretera por la noche. Salí de la estación sintiéndome aún más inquieto que antes. Decidí no continuar mi viaje esa noche y me quedé en una posada local. A pesar del cansancio, el sueño tardó en llegar. La imagen de la mujer y la niña aparecía cada vez que cerraba los ojos y sus palabras resonaban en mi mente. Gracias por traernos de vuelta a casa. A la mañana siguiente, continué mi ruta hacia Atenas con el alba. El resto del viaje transcurrió sin incidentes, pero la experiencia de esa noche se quedó grabada en mí. A veces aún conduzco por nuevas rutas, pero nunca olvido las sombras que pueden acechar en los caminos menos transitados, ni las historias de aquellos que, aunque desaparecidos, nunca se van del todo. El retorno del conductor sin rostro. Llámame Sara. Llevo siendo trailera más tiempo del que la mayoría puede imaginar, surcando incansablemente las extensas carreteras de nuestro vasto país, México. Mi vida se ha desplegado sobre el asfalto, transportando cargas de todo tipo, desde productos frescos que aún conservan el rocío de la madrugada, hasta pesados equipos industriales que son esenciales para el engranaje de nuestra economía. A lo largo de los años, me he acostumbrado a la soledad que acompaña a este oficio. La vastedad de la carretera abierta y la oscura cortina de la noche nunca han sido para mí fuente de temor. De hecho, he encontrado en esa soledad un tipo de paz raramente entendida por aquellos que no viven sobre ruedas. Pero entre todas las historias acumuladas en el baúl de mis recuerdos, hay una en particular que nunca he revelado a nadie. Una experiencia tan inusual y perturbadora que, incluso para mí, resulta difícil aceptar que realmente ocurrió. Es un relato que me ha perseguido en silencio, escondido en las sombras de mis pensamientos, aguardando el momento de ser contado. Fue una noche de octubre, cuando el frío comenzaba a morder los huesos y las hojas de los árboles se escuchaban al caer. Me encontraba en una ruta solitaria que atraviesa un bosque denso, conocido por ser el escenario de un accidente mortal años atrás. Esa noche, el viento soplaba con fuerza y un silencio extraño acompañaba mi viaje. Alrededor de las 2 de la madrugada, mientras conducía concentrada en la carretera, noté algo peculiar en el retrovisor. A lo lejos, un conjunto de luces brillaba con intensidad, acercándose rápidamente. Pensé que era otro tráiler, quizás un compañero de ruta que también desafiaba la noche. Pero había algo inusual en esas luces. Eran más intensas, casi cegadoras. Cuando el vehículo comenzó a acercarse, noté que se trataba de un camión antiguo, de esos modelos que rara vez se ven hoy en día en las carreteras, probablemente una reliquia de décadas pasadas. El camión parecía estar completamente restaurado, brillando bajo la luz de la luna, con un lustre que solo el amor y el cuidado meticuloso de un verdadero entusiasta podría lograr. O quizás solo mantenido por alguien que no ha podido dejar ir los recuerdos de tiempos más simples. A medida que el camión se iba acercando más, una curiosidad inquietante creció dentro de mí. A pesar de la claridad de mis faros, que iluminaban la noche y perforaban la oscuridad con su luz blanca y fría, era incapaz de distinguir la figura del conductor. Era como si la cabina estuviera envuelta en sombras impenetrables o vacía completamente. Sin embargo, el camión se mantuvo a mi lado con una precisión casi perfecta. Por un instante, mientras rodábamos juntos a través de la noche solitaria, volví mi mirada hacia la cabina del vehículo vecino. Esperaba, quizás ingenuamente, encontrar a otra alma que, como yo, desafiaba el descanso nocturno y buscaba en la carretera su refugio o su destino. Mi intención era compartir un gesto de camaradería,
un asentimiento o una simple sonrisa que reconociera nuestra hermandad efímera en esa vasta red de asfalto. Pero la cabina continuaba envuelta en misterio, ocultando a su ocupante o su falta, dejándome con una sensación de intriga y una creciente inquietud. Pero no había nadie al volante. El camión no tenía conductor, al menos no uno que yo pudiera ver. Mi corazón empezó a latir con fuerza y un escalofrío recorrió mi cuerpo. No era posible, me dije. Debe haber una explicación. Quizás el conductor estaba inclinado, buscando algo en el asiento del acompañante, o... Entonces, el camión aceleró abruptamente, adelantándome y colocándose frente a mí. Las luces de su remolque parpadeaban como si estuvieran tratando de comunicarse, pero no había ningún mensaje que pudiera entender. Solo un vacío donde debería haber una persona, una presencia humana. Durante kilómetros, el camión me guió. Traté de adelantarlo, pero cada vez que lo intentaba, aumentaba su velocidad, manteniéndose siempre un paso por delante. La carretera se volvía más estrecha y las curvas más cerradas, y cada vez sentía más la presión del camión fantasmal. No sabía qué quería de mí, ni por qué me había elegido, pero su presencia era tan real y amenazante como cualquier otro vehículo en la carretera. Luego, tan abruptamente como había aparecido en mi vida aquella noche, el camión tomó un giro inesperado, desviándose de la carretera principal y adentrándose en el camino de grava que conducía hacia una antigua estación de servicio abandonada. La estructura estaba bañada en sombras, con las ventanas rotas y la pintura descascarada, revelando décadas de olvido y desuso. El camión se detuvo con un ruido sordo que resonó en el silencio de la noche, justo al lado de los surtidores vacíos y oxidados. A pesar del temor que sentía ante esta enigmática situación, mi curiosidad se impuso sobre el miedo. No podía simplemente continuar mi camino sin descubrir qué misterios encerraba aquel camión y por qué me había guiado hasta ese lugar solitario. Con cautela, reduje la velocidad de mi propio vehículo y me detuve a una distancia segura, observando detenidamente el desenlace de aquel extraño evento. La puerta del conductor del camión se abrió lentamente, chirriando ligeramente con el movimiento. Era una escena surrealista, pues no había nadie que la empujara. La puerta parecía moverse por voluntad propia. Miré fijamente, esperando ver al conductor finalmente revelarse, pero para mi asombro y creciente inquietud, no había nadie en absoluto. La cabina estaba vacía, como si el vehículo hubiera estado conduciendo solo todo este tiempo, guiado por alguna fuerza desconocida y posiblemente sobrenatural. La noche, antes simplemente tranquila, ahora se cargaba de una atmósfera espesa y pesada, llena de preguntas sin respuesta y de un misterio que se profundizaba con cada momento que pasaba. En ese momento, un sonido me sobresaltó, un golpe sordo proveniente del remolque. Me acerqué, mis pasos resonando en el silencio de la noche. Abrí la puerta trasera del remolque y el aire frío me golpeó la cara. Dentro no había nada, solo viejas cadenas que colgaban del techo y se balanceaban suavemente. De repente, el sonido de un motor rugiendo me hizo saltar. Volví la vista hacia donde había dejado mi camión, pero no estaba allí. En su lugar, el camión fantasmal comenzó a moverse nuevamente, alejándose por la carretera, desapareciendo en la noche como si nunca hubiera existido. Quedé allí, en medio de la nada, con mi corazón latiendo en mis oídos y la certeza de que había algo en esa carretera que no quería ser olvidado. Algo que regresaba, año tras año, buscando algo o a alguien. Aquella noche dejó una marca indeleble en mi existencia. A pesar de que seguía adelante con mi carrera de trailera, el recuerdo de aquel encuentro con el camión sin conductor permanece fresco en mi memoria. Cada año, cuando se aproxima el aniversario de aquel trágico accidente, un escalofrío me recorre al encontrarme de nuevo en esa misma carretera. Me pregunto si aquel misterioso vehículo volverá a surgir de la nada, llevando consigo los secretos y sombras de su pasado oculto.
En las noches previas a la fecha, mi mente se llena de especulaciones y teorías sobre lo que realmente aconteció. ¿Era acaso el espíritu del antiguo conductor atado eternamente a ese tramo de carretera, incapaz de descansar en paz? ¿O simplemente mi imaginación, alimentada por las largas horas de soledad y la monotonía de la carretera, había creado una fantasía más realista de lo normal? La parada del olvido. Desde hace más de una década, mi existencia se ha entrelazado con el sinuoso camino de la carretera. Me he entregado por completo al solitario encanto de recorrer distancias que parecen infinitas, siempre acompañada por el constante murmullo del asfalto bajo las ruedas. Soy conocida en el mundo del transporte simplemente como Yo, y he encontrado mi hogar entre el rugir del motor y el compacto espacio de la cabina de mi camión. Este camión, un imponente vehículo de acero y diésel, es mi compañero fiel en cada viaje, un aliado que conozco tan profundamente que a veces creo entender sus sonidos metálicos mejor que los latidos de mi propio corazón. La noche en que todo comenzó era una de esas noches desprovistas de estrellas, donde la oscuridad parece cobrar vida propia y devorar cualquier luz que se atreva a brillar en el firmamento. La luna, tímidamente colgada en el cielo, parecía estar siendo tragada por un horizonte hambriento y sombrío. El aire estaba cargado de un frío implacable, de esos que no solo te rozan la piel, sino que se infiltran en tus huesos, helando cada fibra de tu ser sin la menor piedad. Fue en este escenario, bajo el manto de una noche que parecía esconder secretos oscuros, donde mi relato tomó un giro hacia lo desconocido. Con el volante entre mis manos y el camino desdibujándose frente a mí, no tenía idea de que estaba a punto de adentrarme en una experiencia que desafiaría mi percepción de la realidad y me haría cuestionar todo lo que creía saber sobre mi solitaria existencia en la carretera. Había estado manejando desde Nashville con destino a Little Rock. Las rutas estaban inusualmente tranquilas, un sereno mar de silencio cortado solo por el sonido de mi motor. Alrededor de la medianoche, con los párpados pesados y el café de la última parada ya olvidado, decidí que necesitaba un descanso. No era plan de quedarme dormida al volante y terminar siendo parte del paisaje desolado de la interestatal. Así fue como vi el letrero oxidado que anunciaba la parada del olvido a un lado de la carretera. Un nombre curioso, pensé, mientras giraba el volante para entrar en el pequeño estacionamiento de grava. El lugar no era más que una vieja cafetería que parecía sacada de otra época, con su neón parpadeante y las ventanas sucias. Al entrar, el tintineo de una campanilla anunció mi llegada. El interior estaba bañado en una luz amarillenta que apenas lograba llenar los rincones. Unas pocas personas estaban dispersas en las mesas, mirando sus tazas de café o perdidas en sus propios pensamientos. Al fondo, un hombre mayor con una barba descuidada y una gorra de camionero descolorida leía un periódico que parecía haber visto mejores días. Me acerqué al mostrador donde una mujer de mediana edad, con cabello rubio y ojos que habían visto demasiado, me sonrió con cansancio. «¿Qué va a ser, querida?», preguntó con una voz que arrastraba el peso de innumerables madrugadas. «Solo un café, gracias, negro», respondí dejando unos billetes en el mostrador. Ella asintió y se giró para preparar la bebida. Mientras esperaba, mi mirada vagó por el lugar. Algo en la atmósfera me hacía sentir incómoda, como si una bruma invisible flotara en el aire, pesada y opresiva. Los clientes parecían más figuras de cera que personas vivas, inmóviles y extrañamente silenciosos. Con mi café en mano, me senté en una mesa cerca de la ventana. El líquido caliente poco hizo para disipar el frío que se había colado en mis huesos. Fue entonces cuando noté que el hombre del periódico me observaba con intensidad.
Sus ojos grises me estudiaban con una mezcla de curiosidad y algo que no supe interpretar. Decidí ignorarlo y saqué un mapa de carreteras, planificando mi ruta para continuar el viaje. Pero el silencio del lugar era ensordecedor, un silencio que se arrastraba bajo la piel y se asentaba en la mente. Miré a mi alrededor nuevamente y me di cuenta de que ninguno de los presentes hablaba. No había conversaciones, ni risas, ni el sonido de cubiertos contra platos, solo el ocasional chirrido de una silla o el golpe sordo de una taza en el mostrador. Finalmente, no pude contener mi curiosidad y me dirigí al hombre del periódico. «Disculpe, ¿viene a menudo por aquí?», pregunté, intentando sonar casual. Él bajó el periódico, revelando una mirada cansada y arrugas profundas marcadas por el tiempo. «No lo sé», respondió con voz ronca. «No recuerdo muy bien cómo llegué aquí, ni cuándo fue la última vez que estuve en otro lugar». Sus palabras me desconcertaron. ¿Cómo podía alguien no recordar algo tan fundamental? Quise preguntar más, pero él se volvió hacia su periódico de nuevo, cerrándome cualquier camino hacia más respuestas. Inquieta, me levanté y me acerqué a la mujer del mostrador. «¿Hay algo extraño en este lugar?», pregunté en voz baja. Ella se detuvo, mirándome fijamente. Luego suspiró. «Todos los que vienen aquí dicen lo mismo. Sienten que algo no está bien. Algunos no recuerdan cómo llegaron, otros no pueden irse. Es como si este lugar…» Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «Como si este lugar te atrapara en un bucle, sin principio ni fin». El miedo comenzó a apoderarse de mí, un miedo frío y calculador. Terminé mi café de un trago y me levanté precipitadamente. «Gracias por el café», dije, dirigiéndome hacia la puerta con pasos que querían ser más rápidos de lo que mi cuerpo permitía. Al salir al aire frío de la noche, miré atrás una última vez. La parada del olvido se erguía solitaria en la oscuridad, un faro para los perdidos. Prometí no detenerme nunca más en un lugar del que no conociera nada, un lugar que robaba recuerdos y atrapaba almas. Desde esa inquietante experiencia, cada vez que conduzco de noche por esa misma carretera, siento un impulso irrefrenable de acelerar al pasar por donde debería estar el letrero de «La parada del olvido», aunque este ya no se materializa en la oscuridad. Evito mirar por el espejo retrovisor, temiendo que cualquier destello de recuerdo pueda enredarme de nuevo en ese lugar espectral. Algo profundo y oscuro en las sombras me susurra que mirar atrás no solo podría hacerme perder mi camino, sino que también podría borrar de mi mente el cómo seguir adelante. Movida por la curiosidad y la inquietud que aquella noche dejó en mi espíritu, decidí investigar más sobre la parada del olvido. Sin embargo, después de varias búsquedas exhaustivas y consultas en mapas antiguos y nuevos, la conclusión fue escalofriante. No existía registro alguno de tal lugar, ni en mapas, ni en memorias locales, ni siquiera en conversaciones con otros camioneros. Era como si la parada del olvido hubiera sido un espejismo, un fantasma de carretera que aparecía solo para aquellos destinados a perderse momentáneamente en su misterio. Esta revelación solo añadió una capa más de misterio y cautela a mis ya muchas noches solitarias en la carretera. Desde siempre he tenido la sensación de que hay algo inexplicablemente aterrador en recorrer carreteras solitarias en la profundidad de la noche, una sensación que se intensifica considerablemente cuando te encuentras sola al volante de un tráiler cargado por los vastos y en ocasiones inhóspitos paisajes de México. Me llamo Marta y llevo más de una década dedicada a la vida en la carretera, enfrentando largas jornadas y desafíos que pocos se atreverían a asumir. Siempre me he enorgullecido de mi capacidad para manejar cualquier situación que se me presente en estas rutas interminables. Sin embargo,
Hubo una noche en particular, una noche que jamás podré borrar de mi memoria, cuando todo lo que creía saber sobre el miedo y sobre mí misma fue desafiado de una manera que nunca hubiera imaginado posible. Fue durante esa noche oscura y aparentemente como cualquier otra que mi percepción del miedo se transformó radicalmente. Lo que experimenté me hizo cuestionar no solo mi valentía, sino también la realidad de todo lo que me rodeaba, marcando un antes y un después en mi carrera como trailera. Era una de esas noches en las que la oscuridad se siente más profunda y más densa. Una noche sin luna, donde las estrellas parecían esconderse detrás de un manto de nubes, negándose a iluminar el camino. El reloj en el tablero de mi tráiler marcaba poco después de la medianoche y yo me encontraba en una carrera contra el tiempo, con la urgencia de entregar una carga importante en la Ciudad de México antes de que las primeras luces del alba comenzaran a teñir el cielo. A esas horas, la carretera mostraba su rostro más sereno y desolado, con apenas unos cuantos vehículos dispersos que compartían el trayecto. Normalmente, la soledad de la carretera me resulta reconfortante, un espacio para mis pensamientos y para disfrutar del silencioso murmullo del motor y el ocasional chasquido de las ruedas sobre el asfalto irregular. Sin embargo, esa noche, algo dentro de mí se revolvía con una inquietud fuera de lo común. Sentía una especie de tirantez en el ambiente, como si el aire mismo estuviera cargado de una expectativa tensa y sutilmente perturbadora. A pesar de la familiaridad del entorno y la rutina de la ruta, algo en lo profundo de mi ser me advertía de que esta no sería una jornada como cualquier otra. La ruta que tomé me llevó a través de algunos de los paisajes más remotos y montañosos del país. Las colinas se erguían como gigantes sombríos a cada lado del camino, y los árboles, retorcidos, formaban siluetas inquietantes contra el cielo nocturno. Encendí la radio para aliviar la tensión, pero solo encontré estática entre las pocas estaciones disponibles. A medida que avanzaba, la sensación de inquietud creció hasta convertirse en una palpable sensación de peligro. De repente, en el horizonte apareció la figura de un hombre parado en medio de la carretera. Pisé el freno con fuerza, deteniendo el camión a pocos metros de él. El hombre no se movía, simplemente se quedaba parado, mirando directamente hacia los faros. Con un gesto cauteloso, deslicé la ventanilla hacia abajo. Le grité al desconocido que estaba de pie inmóvil en la carretera, preguntándole si necesitaba ayuda, esperando algún signo de reconocimiento o una simple reacción. Sin embargo, no hubo respuesta. El hombre no mostró ningún indicio de haberme escuchado. No se movió ni un ápice, permaneciendo tan inerte como una estatua esculpida en medio de la nada, bajo la escasa luz de mis faros que apenas lograba rasgar la opacidad de la noche. Mi instinto me decía que algo no estaba bien, y la soledad de la carretera en ese momento solo amplificaba mi sensación de vulnerabilidad. Con la decisión de no salir del camión, comencé a maniobrar lentamente alrededor de su imagen inquietantemente estática. Giré el volante con delicadeza, asegurándome de no quitar los ojos de él, quien seguía sumido en su enigmático letargo. A medida que el tráiler empezaba a rodearlo, observaba cada segundo a través del espejo retrovisor, alerta a cualquier cambio, a cualquier gesto que pudiera alterar la situación. Finalmente, su figura comenzó a difuminarse, engullida poco a poco por la oscuridad que lo rodeaba, hasta que se perdió completamente de vista. Sin embargo, el alivio que esperaba sentir al dejar atrás aquella perturbadora escena nunca llegó. En cambio, una pesadez se instaló en mi pecho, un temor sutil pero constante que me acompañaría durante el resto del trayecto, dejándome preguntándome qué o quién había sido aquel hombre que parecía más un espectro del camino que un ser de carne y hueso. El corazón me latía con fuerza mientras continuaba mi viaje, intentando olvidar el encuentro. Sin embargo, la carretera parecía tener otros planes. A medida que avanzaba, comenzaron a suceder cosas extrañas.
Luces inexplicables parpadeaban en el horizonte y sombras se movían rápidamente entre los árboles al borde de la carretera. El ambiente estaba cargado con una energía que hacía que el aire se sintiera más pesado a medida que conducía. El clímax de esta terrorífica noche ocurrió cuando, al pasar por un tramo particularmente aislado, el motor del camión comenzó a fallar. Las luces parpadearon y por un momento todo quedó en completa oscuridad. Aproveché para intentar reiniciar el motor, pero no respondía. El silencio era ensordecedor, solo roto por los sonidos de la naturaleza que rodeaban el camión inmovilizado. Justo cuando pensaba que la tensión de la noche no podía intensificarse más, un nuevo temor se apoderó de mí. Comencé a sentir golpes en la parte trasera del camión, sonidos sordos que se escuchaban con una insistencia alarmante. Inicialmente traté de convencerme de que solo era el viento jugando con la carrocería, o quizás algún animal curioso que había encontrado en el camión un refugio momentáneo. Sin embargo, estos golpes rápidamente se intensificaron, transformándose en fuertes y claros golpeteos que no podían ser atribuidos a causas naturales o accidentales. Los sonidos eran tan regulares y firmes que cada nuevo golpe parecía un martillazo dirigido, aumentando la incertidumbre en mi mente. Con un nudo en la garganta me armé de valor y eché un vistazo por el espejo retrovisor, esperando no encontrar nada fuera de lo común. Lo que vi, sin embargo, me paralizó el corazón. Varias figuras oscuras, apenas discernibles en la limitada luz, se movían alrededor del camión con una agilidad y una sincronización perturbadoras. Estas imágenes se deslizaban con movimientos antinaturales, como marionetas rotas, cuyos hilos eran manipulados por manos invisibles. No eran simplemente sombras fugaces, parecían tener sustancia, un tipo de presencia malévola que se manifestaba con cada contorsión y giro en torno a mi vehículo. Sus movimientos eran erráticos, a veces rápidos y bruscos, otras veces lentos y calculados, como si estuvieran explorando y probando, buscando alguna debilidad en mi refugio temporal. El miedo se instaló en cada fibra de mi ser mientras observaba, casi hipnotizada, cómo esas figuras oscilaban entre lo tangible y lo etéreo. Un espectáculo que desafiaba toda lógica y entendimiento. Con el pánico en su punto máximo, finalmente, el camión cobró vida justo cuando una de esas figuras se acercó demasiado a la ventanilla. Pisé el acelerador con todas mis fuerzas y el camión saltó hacia adelante, alejándome de esas presencias terroríficas. No me detuve ni disminuí la velocidad hasta que llegué a un área poblada, donde la presencia de luz y gente disipó la niebla del miedo que había envuelto mi mente. A pesar de haber completado mi entrega esa mañana y haber regresado a la seguridad de la luz del día, algo en mi interior había cambiado irrevocablemente. El recuerdo de aquella noche espeluznante se había grabado en lo más profundo de mi ser, como una sombra que se negaba a desaparecer. Desde entonces he hecho todo lo posible por evitar conducir de noche, prefiriendo en su lugar descansar y esperar hasta la luz del día para emprender cualquier viaje. Cuando no tengo más remedio que enfrentar la oscuridad de la noche, me aseguro de no estar sola, buscando la compañía de otros conductores o esperando en áreas iluminadas y transitadas. Muchos han tratado de racionalizar lo que experimenté, atribuyéndolo al cansancio extremo o a meras alucinaciones. Yo sé, en lo más profundo de mi ser, que lo que vi y sentí aquella noche fue real. Algo acecha en las sombras de esas rutas desoladas, algo que desafía toda explicación lógica y que se esconde de la luz de la razón. No deseo enfrentar esa verdad aterradora, pero sé que, en algún momento, deberé hacerlo si quiero liberarme del peso de ese encuentro sobrenatural que ha dejado una marca indeleble en mi alma. La carga maldita. Había algo ominoso en la noche mientras recorría las desoladas carreteras de México.
como si el aire mismo estuviera impregnado de una energía oscura y palpable. Mis manos se aferraban con fuerza al volante de mi camión, tratando desesperadamente de ignorar la sensación de inquietud que se había apoderado de mí desde que cargué esa maldita mercancía. Mi nombre es Valeria y soy una mujer trailera que ha recorrido estas rutas durante años, pero nunca antes había sentido algo así, como si cada sombra, cada ruido, estuviera conspirando en mi contra en esa noche particularmente ominosa. La carga que transportaba esta vez era diferente, especial, y parecía emanar una extraña aura que me ponía los pelos de punta. Se trataba de una serie de cajas selladas con un símbolo extraño que no lograba descifrar, un diseño intrincado que parecía estar grabado en mi mente incluso después de apartar la vista. La empresa para la que trabajaba había sido bastante vaga sobre los detalles. Solo me dijeron que era extremadamente importante y que debía entregarla en un lugar apartado en las afueras de la ciudad, un sitio alejado de todo y rodeado de un silencio perturbador que me hacía cuestionar cada decisión que me había llevado hasta ahí. A medida que avanzaba, comencé a sentir una presencia inquietante a mi alrededor. Las sombras parecían cobrar vida y en la distancia podía escuchar sonidos indescifrables. Traté de mantener la calma, convenciéndome de que era solo mi imaginación jugándome malas pasadas. Pero a medida que la noche avanzaba, la sensación de malestar se intensificaba. Finalmente, llegué al lugar de entrega después de un largo y tortuoso camino. Era un viejo almacén abandonado en medio de la nada, rodeado por la oscuridad de la noche y el silencio sepulcral que solo era interrumpido por el sonido del viento. Al bajar de mi camión, sentí un escalofrío recorrer mi espalda, como si una presencia invisible me observara desde las sombras. La atmósfera estaba cargada, como si el aire mismo estuviera impregnado de malicia, como si el lugar estuviera imbuido de una energía oscura y antigua, que parecía decir secretos olvidados en mi oído. Cada paso que daba hacia el almacén era como un paso hacia lo desconocido, hacia lo prohibido. El edificio se alzaba ante mí como un monumento a la decadencia, sus paredes corroídas por el tiempo y la negligencia. Las ventanas rotas parecían ojos vacíos que me observaban con una intensidad perturbadora. Mis instintos me decían que me alejara de allí lo más rápido posible, pero sabía que debía entregar la carga maldita, aunque eso significara enfrentar al terror que aguardaba en el interior del almacén. Al abrir la puerta del almacén, me encontré con una escena que heló mi sangre. Dentro había una figura encapuchada esperando. Sin decir una palabra, me indicó que dejara la carga y me retirara. Sin embargo, antes de que pudiera moverme, las cajas comenzaron a temblar violentamente. Un grito gutural sonó en la habitación y las cajas se abrieron revelando su contenido. Eran seres deformes y grotescos, con ojos vacíos que parecían mirar directamente a mi alma. Instintivamente retrocedí, pero era demasiado tarde. La entidad maligna que había sido liberada se abalanzó hacia mí, envolviéndome en una oscuridad profunda y helada. Cuando volví en mí, me encontré en mi camión, con el sol brillando en el horizonte. Pensé que todo había sido una pesadilla, hasta que vi las marcas en mi piel, evidencia de que algo había sucedido esa noche. Desde entonces, todo ha sido diferente en mi vida. Aquella experiencia cambió algo fundamental en mí, algo que ya no puedo ignorar. Decidí buscar otro trabajo, alejado de las carreteras solitarias y las noches oscuras, ya que no tuve el valor para volver a conducir en esas condiciones. He tenido una batalla constante con mi mente desde entonces, tratando de superar los recuerdos de aquella noche a través de ayuda profesional. Cada sombra, cada sonido, cada vez que cierro los ojos, vuelvo a revivir ese momento de terror y desesperación. No sé si algún día podré dejarlo atrás, pero estoy decidida a intentarlo, a encontrar la paz que perdí en aquella carretera maldita. La búsqueda de un nuevo trabajo no fue fácil. Mis noches se veían atormentadas por pesadillas y mi ansiedad era cada vez más intensa.
A pesar de la ayuda profesional, el recuerdo de aquella noche seguía presente, como una sombra que se negaba a desaparecer. Finalmente, encontré un empleo en una pequeña tienda en un pueblo alejado de las carreteras principales. El ambiente tranquilo y la presencia constante de otras personas me ayudaron a sentirme más segura. Sin embargo, incluso allí, en la calma aparente de aquel lugar, seguía sintiendo la presencia de algo oscuro, como si el mal que había encontrado aquella noche me hubiera seguido hasta allí. Mis días se volvieron una rutina monótona, una lucha constante por mantener a raya mis miedos y seguir adelante. Las noches eran lo peor, cuando la oscuridad parecía traer consigo los recuerdos más vívidos y perturbadores. A veces me despertaba sudando y jadeando, con la sensación de que algo me observaba desde las sombras de mi habitación. Hoy puedo decir que aquellos eventos están en el pasado. Aunque el recuerdo de aquella noche nunca desaparecerá por completo, aprendí a vivir con él, a no dejar que controle mi vida. Ahora, cuando miro atrás, veo a una mujer fuerte y valiente que enfrentó al mal en su forma más pura y salió victoriosa. Y aunque el camino fue difícil y doloroso, estoy agradecida por cada paso que me llevó a donde estoy hoy, en paz conmigo misma y lista para enfrentar cualquier desafío que el futuro me depare. Siempre he pensado que la carretera guarda más secretos de los que cualquiera podría imaginar. Mi nombre es Jack y llevo más de 15 años manejando tráileres por todo Estados Unidos, pero principalmente en Texas. A lo largo de los años, he visto cosas que harían que incluso el más valiente se replantee su valentía. Pero nada se compara con lo que viví una noche particularmente oscura en una desolada carretera texana. Era una de esas noches en las que la luna decide esconderse, dejando el mundo a merced de una oscuridad casi palpable. Había comenzado mi ruta desde Houston con destino a Amarillo. La carga era rutinaria, componentes electrónicos, pero el viaje estaba lejos de serlo. Pasada la medianoche, decidí que era hora de hacer una parada en una pequeña estación de servicio que conocía. No era más que un punto solitario en el vasto lienzo negro de la noche. Las luces parpadeantes del letrero parecían luchar contra la oscuridad que las quería devorar. Bajé del tráiler para estirar las piernas y tomar un café, aunque el establecimiento prometía poco más que una bebida quemada. Regresé a mi cabina y justo cuando estaba por retomar la ruta, vi a través del retrovisor una figura que se acercaba a mi tráiler. Era un hombre alto, vestido con un abrigo largo y desgastado, con un sombrero que le cubría el rostro. Pensé en ignorarlo y seguir mi camino, pero algo en su presencia me detuvo. ¿Necesita ayuda?, pregunté, bajando la ventana un poco, lo suficiente para hablar, pero no tanto para una invitación. ¿Podría llevarme hasta el próximo pueblo? No queda lejos. Su voz era rasposa, como si cada palabra le costara. A pesar de la incomodidad que sentía, asentí. No era propio de mí dejar a alguien a su suerte en un lugar tan solitario. Subió al tráiler y se sentó a mi lado, en silencio. El olor a tierra mojada y algo dulzón, como a podrido, se hizo evidente después de unos minutos, pero no quise ser descortés y comentarlo. Continuamos el viaje en silencio. Cada tanto, lanzaba una mirada hacia donde él estaba, solo para encontrar su rostro aún oculto bajo la sombra de su sombrero. La carretera se desplegaba ante nosotros, solitaria y eterna. De repente, el motor del tráiler comenzó a fallar. Miré el tablero, pero no había indicación de lo que podría estar mal. El tráiler se detuvo por completo en medio de la nada. «Debe ser una broma», murmuré, más para mí que para él. Sin embargo, cuando me giré para explicarle la situación al misterioso pasajero, me encontré con que el asiento a mi lado estaba vacío. Era como si nunca hubiera estado ocupado.
La puerta del lado del pasajero estaba firmemente cerrada y no había signos de que alguien hubiera salido del vehículo de forma apresurada o incluso normal. Un escalofrío profundo e incontrolable recorrió mi cuerpo, un frío que no se debía a la temperatura del aire, sino al miedo creciente y palpable que comenzaba a apoderarse de mí. Miré alrededor, buscando alguna explicación lógica, alguna señal de que había sido mi imaginación la que había llenado el asiento vacío. Pero lo único que encontré fue el silencio ominoso de la noche y la oscuridad abrumadora que me rodeaba. Mi mente luchaba por procesar la desaparición repentina y un sentimiento de vulnerabilidad se instaló en mí, haciéndome cuestionar mi seguridad en aquel lugar solitario en medio de la nada. Era una sensación desconcertante, como si los límites entre lo posible y lo imposible se hubieran desdibujado, dejándome en un estado de alerta que no podía calmar. Salí del tráiler para revisar el motor, impulsado más por un deseo de hacer algo, de moverme, que por una verdadera preocupación mecánica. A pesar de la tensión del momento, sabía en el fondo que era improbable encontrar algo fuera de lo común. Estos vehículos están diseñados para soportar los rigores de largos viajes a través de terrenos y condiciones adversas sin flaquear. Me agaché bajo el enorme capó, examinando cada componente con una linterna, buscando alguna anomalía, algún signo de desgaste que pudiera justificar una parada inesperada, aunque más no fuera para calmar mi mente. Como esperaba, todo en el motor parecía estar en perfecto estado. Los conectores estaban seguros, los cables intactos y no había fugas de fluidos ni componentes sueltos. Cerré el capó con un golpe seco y me quedé un momento apoyado en él, respirando profundamente el aire frío de la noche, intentando sacudirme el desconcierto. Con un suspiro resignado, volví a la cabina, cerrando con firmeza la puerta detrás de mí. Me hundí en el asiento del conductor, rodeado por la familiaridad de los controles e instrumentos, tratando de convencerme de que la aparición del pasajero había sido producto de mi imaginación. El cansancio, sin duda, me estaba jugando una mala pasada. Las largas horas al volante, la monotonía del paisaje y la oscuridad contribuían a un estado mental en el que las líneas entre lo real y lo irreal parecían difuminarse fácilmente. Me restregué los ojos cansados, decidido a creer que no había nada sobrenatural en lo que había experimentado, y me concentré en prepararme mentalmente para retomar el viaje, intentando ignorar el persistente sentimiento de inquietud que me acompañaba. Cuando puse en marcha el tráiler, todo funcionó perfectamente, como si nada hubiera pasado. Decidí no detenerme hasta llegar a Amarillo, a pesar del cansancio que me pesaba en los párpados, pero cada sombra que la luz de mis faros revelaba me hacía estremecer. Cada sonido del viento me hacía girar esperando encontrar a aquel hombre de nuevo a mi lado. No hubo más incidentes esa noche, pero el recuerdo de aquel pasajero fantasma y la parada forzosa en medio de la oscura carretera de Texas me han acompañado desde entonces, aferrándose a mi memoria con una tenacidad inquietante. Las horas restantes del viaje transcurrieron sin altercados, pero la sensación de que algo anómalo había ocurrido esa noche no me abandonó ni por un segundo. Desde aquel inquietante encuentro, cada vez que el silencio de la noche es especialmente profundo y el mundo parece suspenderse en una calma expectante, me parece oír su voz rasposa, apenas audible, pidiendo que lo lleve al próximo pueblo. Esos momentos me llenan de un escalofrío que trasciende el frío, recordándome que hay secretos en las carreteras solitarias que es mejor no tratar de entender. A menudo, cuando la soledad del camino se hace más intensa y las sombras parecen cobrar vida en el rabillo de mi ojo, siento la tentación de mirar hacia atrás, buscando alguna figura que quizá esté allí, en el límite de la luz de mis faros. Pero sé, con una certeza que me hiela el alma, que algunas cosas en la carretera son mejor dejarlas atrás, sin mirar atrás.
Esta experiencia ha cambiado mi percepción de los viajes nocturnos. Ahora, cada milla que recorro está impregnada de una cautela renovada, un respeto por los misterios que la noche puede esconder y un reconocimiento de que, en ocasiones, la realidad puede ser mucho más extraña y perturbadora de lo que nuestra mente racional quisiera admitir. El último kilómetro. Mi nombre es Jack Thompson y esta historia comenzó una noche fría y nublada en Oakland. Había estado al volante desde el atardecer. Llevaba conduciendo mi tráiler por casi 10 horas seguidas y mis ojos empezaban a pesarme como plomo, sintiendo cada parpadeo como una batalla contra el sueño. Decidí que necesitaba detenerme. No era solo el cansancio lo que me urgía a parar. Mi tanque de combustible también estaba peligrosamente bajo, y el último lugar donde quería quedarme parado era en esas carreteras solitarias y oscuras. Era evidente que debía encontrar pronto una estación de servicio, tanto para reponer fuerzas como para asegurarme de que mi viejo compañero de ruedas pudiera seguir adelante. Al poco tiempo, divisé las luces tenues de una estación de servicio a lo lejos. Era una de esas viejas estaciones que parecen haber sido olvidadas por el tiempo, situadas en un tramo solitario de la carretera, lejos de la civilización. Las luces parpadeaban de forma intermitente, como si dudaran en enfrentar la oscuridad de la noche. Me dirigí lentamente hacia la bomba de combustible y detuve mi tráiler con un suspiro de alivio. Al salir del camión, estiré mis piernas entumecidas por el largo trayecto, sintiendo cómo el frío aire de la noche me azotaba la cara con una intensidad gélida. Mientras me movía para desentumecer mis músculos, el silencio de la noche solo se veía interrumpido por el leve zumbido de las luces de la estación y el ocasional chasquido de algún insecto nocturno. El lugar estaba prácticamente desértico, dándole un aire aún más solitario y abandonado. Lo único que rompía la uniformidad del vacío era un viejo sedán, aparcado en un rincón oscuro de la estación. Era un modelo antiguo, de esos que raramente se ven en las carreteras hoy en día, pintado de un color desvaído que parecía mezclarse con las sombras de la noche. No había señales de su conductor. El vehículo estaba estacionado de tal manera que parecía haber sido abandonado a su suerte. Quizás está dentro, pagando o en el baño, pensé, intentando dar una explicación lógica a la ausencia de personas en los alrededores. Sin embargo, una sensación de inquietud comenzaba a crecer dentro de mí, mientras observaba el entorno y sentía cómo el aire frío se volvía cada vez más denso a mi alrededor. Mientras la gasolina fluía con un monótono gorgoteo en el tanque de mi tráiler, un sonido inesperado captó mi atención. Un golpe suave, casi cauteloso, resonó desde el interior de la tienda de la estación. Volví mi cabeza hacia la fuente del ruido, esforzándome por ver a través del sucio y desgastado cristal de la entrada. A través de la ventana manchada y empañada, pude discernir figuras borrosas moviéndose con lentitud en el interior, como sombras entre los estantes polvorientos. Supuse que serían el empleado y quizás otro cliente nocturno que, como yo, había necesitado hacer una parada. Una vez que el surtidor indicó que el tanque estaba lleno, reemplacé la manguera en su sitio con un clic metálico y aseguré la tapa del combustible. Con una mezcla de curiosidad y cautela, me encaminé hacia la tienda para pagar. Mis pasos crujían levemente sobre el asfalto salpicado de grava mientras me aproximaba a la entrada, notando cómo la puerta chirriaba suavemente con cada ráfaga de viento. La atmósfera se sentía cargada de una electricidad estática, como si el aire mismo anticipara los acontecimientos venideros. A medida que me acercaba, el sonido de mis propios pasos parecía demasiado alto en el silencio que me rodeaba, y el golpeteo suave que había escuchado antes ahora parecía un eco distante en mi mente, instándome a descubrir qué o quién me esperaba dentro de esa tienda bañada por la luz parpadeante. Al abrir la puerta, un timbre anticuado sonó anunciando mi entrada.
El interior estaba mal iluminado, con viejas estanterías llenas de productos cubiertos de polvo. Sin embargo, lo que más llamó mi atención fue el silencio. Era un silencio pesado, cargado, como si el aire mismo estuviera conteniendo la respiración. ¿Hola? Llamé, pero nadie respondió. Caminé hacia el mostrador, donde una caja registradora antigua estaba sin ser tocada. Nadie estaba allí. La sensación de desasosiego creció dentro de mí. Miré alrededor, tratando de localizar a alguien, cuando un movimiento repentino en el rincón más oscuro de la tienda atrajo mi atención. Allí estaba, de pie al fondo de la tienda, un hombre que me daba la espalda. Llevaba puesta una camisa negra que, aunque alguna vez debió ser elegante, ahora mostraba signos evidentes de desgaste, con hilos sueltos colgando y zonas descoloridas que contrastaban con la oscuridad del tejido. Su cabello, un revoltijo de canas y tonos oscuros, parecía no haber conocido peine o agua en bastante tiempo, dando la impresión de un nido abandonado en desorden sobre su cabeza. Con cautela, me acerqué un poco más, tratando de mantener mi voz estable a pesar del palpable nerviosismo que empezaba a apoderarse de mí. «Disculpe, necesito pagar la gasolina», anuncié, intentando que mi tono sonara lo más normal posible. No quería parecer amenazante ni asustado. Aunque la soledad del lugar y la extraña apariencia del hombre frente a mí hacían difícil mantener la calma. Aguardé un momento, esperando alguna reacción que indicara que me había escuchado, mientras el silencio del lugar se volvía casi ensordecedor, interrumpido solo por el zumbido intermitente de las luces fluorescentes. El hombre se giró lentamente. Su cara estaba pálida, casi translúcida, y sus ojos eran dos pozos profundos de oscuridad. No dijo una palabra, solo me miró fijamente con una expresión que no pude descifrar. De repente el hombre desapareció de una forma que desafiaba toda lógica o razón. No fue que saliera corriendo ni que se ocultara rápidamente detrás de algún estante. Simplemente se esfumó, como si se hubiera disuelto en el aire mismo, dejando tras de sí un vacío que momentáneamente me dejó paralizado. En el lugar donde había estado, solo quedó un pequeño papel que flotó grácilmente hacia el suelo en una lenta danza descendente. Mi corazón latía con fuerza, y cada nervio de mi cuerpo parecía gritar alerta mientras me acercaba con cautela a recoger el papel caído. Al inclinarme y tomar el recorte, noté que sus bordes estaban amarillentos y desgastados por el tiempo, como si hubieran sido tocados por innumerables manos a lo largo de los años. Desplegué cuidadosamente el papel y mis ojos se fijaron en el titular que hablaba de un trágico accidente ocurrido cerca de esa misma estación de servicio, varias décadas atrás. El artículo describía un choque fatal en el que un conductor había perdido la vida en circunstancias misteriosas y nunca completamente resueltas. Las palabras parecían saltar del papel, cargadas de un sombrío eco del pasado, y sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo dorsal al conectar el suceso con la enigmática figura que acababa de desvanecerse ante mis ojos. El miedo se apoderó completamente de mí, un frío intenso me recorrió el cuerpo, erizando cada pelo y tensando cada músculo. Con manos temblorosas, saqué el dinero de mi billetera y lo dejé sobre el mostrador polvoriento de la tienda, sin preocuparme por contar el cambio. Mi única prioridad en ese momento era poner tanta distancia como fuera posible entre esa estación y yo. Salí rápidamente de la tienda, casi tropezando con mis propios pies en mi apuro por escapar. Al volver a mi tráiler, eché un último vistazo hacia atrás, hacia la estación que ahora parecía aún más siniestra y amenazante que antes. Las luces que antes titilaban de manera insegura ahora parpadeaban más frenéticamente, como si estuvieran enviando una señal de advertencia, un mensaje críptico que mi mente atemorizada no quería descifrar. Sentí como el pánico se apoderaba de cada pensamiento, instándome a huir sin mirar atrás. Me subí al tráiler, cerré la puerta con un golpe seco y giré la llave en el encendido. El motor cobró vida con un rugido reconfortante, un sonido que nunca antes me había parecido tan dulce.
Pisé el acelerador sin vacilación y el tráiler se puso en movimiento, alejándose de la estación de servicio con cada vuelta de las ruedas. A medida que aumentaba la distancia, la intensidad de mi miedo comenzaba a disminuir, pero el eco de aquel encuentro fantasmal permanecía vibrante y perturbador en mi memoria, un recordatorio de la oscura noche que esperaba dejar atrás. Nunca más volví a detenerme en esa estación de servicio en ninguno de mis viajes futuros. De hecho, con el tiempo, incluso modifiqué mi ruta habitual para evitar pasar por ese tramo de carretera siempre que fuera posible. Sin embargo, en las ocasiones en que no tenía más remedio que pasar por allí, siempre mantenía mi mirada fija al frente, aunque el rabillo del ojo me traicionaba, obligándome a echar un vistazo a las luces que parpadeaban en la distancia. Eran como un faro siniestro en medio de la oscuridad, un recordatorio macabro de lo que había experimentado aquella noche. Esas luces, parpadeando erráticamente, parecían llamar a los incautos, como si quisieran atraer a más almas desprevenidas a su misterioso abrazo. Pero yo ya había aprendido la lección. Sabía lo suficiente como para resistir el llamado. Cada vez que me acercaba, sentía un escalofrío recorrer mi espina dorsal, un claro recordatorio de la necesidad de mantenerme alerta y seguir adelante. Así que siempre conducía un poco más rápido al pasar por esa estación, asegurándome de ir siempre 1 kilómetro más allá de lo esperado, antes de siquiera considerar detenerme, ya fuera por descanso o por necesidad. La imagen de la estación retrocediendo en mi espejo retrovisor se convirtió en un símbolo de alivio y seguridad, la confirmación de que había logrado escapar una vez más del oscuro secreto que aquel lugar parecía guardar celosamente.